¡Dame a mis hijos! Señor, cálmese, por favor. ¡No me calmo! ¡Son mis hijos! Antes de entrar en esta historia que te va a sacudir por dentro, te invito a apoyar el canal con un like, suscribirte si aún no lo has hecho y escribir ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Esa interacción es lo que mantiene vivas historias como esta y nos permite seguir trayendo relatos que dejan huella. Y ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un drama familiar ni una historia sobre riqueza y poder, sino un relato incómodo sobre cómo el dinero puede comprar silencio, pero no presencia, y cómo una sola decisión puede cambiar destinos para siempre. Todo comenzó en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde las casas parecen fortalezas y la privacidad es casi una religión. Allí vivía Alejandro Montenegro, un empresario millonario admirado por unos, temido por otros, y conocido por su mente fría, su agenda implacable y su capacidad para controlar cada aspecto de su vida. Alejandro había construido su fortuna desde cero, o al menos eso decía, y creía firmemente que la disciplina era el único lenguaje que el mundo respetaba. En su mansión no había lugar para el desorden ni para las improvisaciones, y mucho menos para las emociones que no pudieran medirse o gestionarse. Sus hijos, Daniel y Sofía, crecían rodeados de lujo, tecnología y empleados, pero también de ausencias prolongadas, cenas silenciosas y promesas aplazadas. Para suplir esas ausencias, Alejandro contrató a Lucía, una joven niñera recomendada por una agencia discreta, con referencias impecables y una actitud tranquila que parecía encajar perfectamente en la rutina estricta de la casa. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquella mujer terminaría siendo acusada de uno de los crímenes más graves que pueden existir, el secuestro de 2 niños. Todo estalló una mañana aparentemente normal, cuando Alejandro regresó a casa antes de lo previsto, sin avisar, impulsado por una reunión cancelada a último momento. Esperaba encontrar la casa funcionando como siempre, pero desde el primer paso algo le resultó extraño. No había risas, no había pasos, no había voces. Solo un silencio denso, incómodo, que se le metió en el pecho como una advertencia. Alejandro avanzó por los pasillos llamando a sus hijos con un tono que mezclaba autoridad y una inquietud que no estaba acostumbrado a sentir. Nadie respondió. Subió las escaleras con rapidez, abrió la puerta de la habitación de Daniel y luego la de Sofía. Ambas estaban vacías. Las camas hechas, los juguetes ordenados, como si nadie hubiese estado allí esa mañana. Fue entonces cuando su respiración se aceleró. Caminó hasta el cuarto de Lucía y lo encontró completamente vacío. El armario abierto, la cama sin hacer, el baño sin rastro de uso reciente. En cuestión de segundos, su mente comenzó a llenar los espacios en blanco con el peor escenario posible. Intentó llamarla. El teléfono daba apagado. Llamó a sus hijos. Nada. Durante unos instantes, Alejandro quedó paralizado, pero el miedo pronto se transformó en furia. Para él, no había duda, alguien había roto las reglas, había cruzado una línea imperdonable. Sin detenerse a reflexionar, llamó a su jefe de seguridad, luego a su abogado personal y finalmente a la policía. Cuando los agentes llegaron, Alejandro no titubeó. Explicó la situación con palabras precisas, frías, contundentes, y terminó su relato con una frase que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después: la niñera se llevó a mis hijos sin autorización. Los ha secuestrado. La palabra resonó en la sala como un golpe seco. Los policías tomaron nota, activaron los protocolos correspondientes y comenzaron a revisar cámaras, registros y horarios. Todo parecía indicar que Lucía había salido de la casa con los niños sin permiso alguno. Para Alejandro, aquello era prueba suficiente. En su mundo, no había espacio para interpretaciones emocionales. O se obedecía, o se traicionaba. Mientras tanto, en un pequeño departamento lejos del lujo y del ruido, Lucía observaba a Daniel y Sofía dormir profundamente. Estaban tranquilos, seguros, por primera vez en mucho tiempo.
Ella no sabía aún que su nombre ya circulaba en informes policiales y que su rostro pronto aparecería en las noticias asociado a una acusación devastadora. Para ella, esa mañana no había sido una huida impulsiva, sino la consecuencia de semanas, incluso meses, de señales ignoradas y silencios acumulados. La noticia se filtró con rapidez. Niñera desaparece con los hijos de un millonario, empresario denuncia secuestro dentro de su propia mansión. Las redes sociales explotaron. Opiniones, insultos, teorías, condenas sin juicio previo. Lucía fue señalada como culpable incluso antes de ser localizada. Alejandro, por su parte, concedió entrevistas donde habló de traición, de abuso de confianza, de miedo por la vida de sus hijos. No habló de su ausencia constante, ni de las noches en que la casa era grande y silenciosa, ni de los cumpleaños celebrados con regalos caros pero sin abrazos. La policía analizaba cada detalle, y aunque algo no terminaba de encajar, la presión mediática empujaba a actuar con rapidez. No había pedido de rescate, no había contacto con terceros, no había amenazas, pero el hecho de que los niños no estuvieran en casa bastaba para sostener la acusación. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la calma. Sabía que tarde o temprano la encontrarían. Sabía que, para el mundo, ella ya era culpable. Se preguntaba si había hecho lo correcto, pero cada vez que veía a Daniel sonreír sin miedo o a Sofía dormir sin sobresaltos, recordaba por qué había tomado esa decisión. No buscaba dinero, no buscaba venganza, no buscaba reconocimiento. Solo había querido sacar a los niños de un ambiente donde, aunque nadie levantaba la voz, algo esencial se estaba quebrando lentamente. La policía finalmente rastreó la señal de su teléfono hasta un pequeño pueblo en las afueras. Alejandro exigió una intervención inmediata. Quería recuperar a sus hijos, pero también quería que Lucía pagara por lo que consideraba una traición imperdonable. Para él, justicia significaba castigo ejemplar. El operativo se organizó con rapidez. Varias patrullas se dirigieron al lugar señalado, una casa modesta, sencilla, muy lejos de la ostentación de la mansión Montenegro. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Lucía sentada en el sofá, con los niños a su lado. No intentó huir. No gritó. No se resistió. Simplemente se levantó, miró a los policías y pidió algo con voz firme pero serena: por favor, antes de juzgarme, escuchen a los niños. Aquella petición desconcertó a los agentes. Daniel se aferró a su mano. Sofía comenzó a llorar cuando vio a su padre entrar acompañado de la policía. Alejandro esperaba abrazos desesperados, alivio inmediato, pero lo que encontró fue distancia y miedo. Ese detalle, pequeño pero poderoso, hizo que algunos oficiales dudaran por primera vez. Aún así, siguieron el protocolo. Separaron a las partes y comenzaron a hacer preguntas. Daniel habló primero. Su voz no temblaba. Contó historias de noches interminables, de silencios largos, de una casa llena de personas pero vacía de atención real. Sofía confirmó cada palabra con gestos y lágrimas. Alejandro escuchaba desde otra habitación, sintiendo cómo cada frase derribaba la imagen que había construido de sí mismo. Sin embargo, para la ley, los sentimientos no anulaban los hechos. Lucía había sacado a los niños sin autorización legal. Eso era suficiente para proceder. Los agentes se miraron entre sí, conscientes de que aquel no era un caso común, pero obligados a cumplir con su deber. Lucía fue esposada frente a los niños. No gritó, no suplicó. Solo les pidió que fueran valientes y que dijeran siempre la verdad. Daniel lloró en silencio. Sofía gritó llamándola por su nombre. Alejandro permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. La niñera fue trasladada a la comisaría bajo la acusación formal de secuestro. Las cámaras de televisión captaron el momento. Para el público, la historia parecía cerrada: una empleada había cruzado un límite imperdonable.
Pero lo que nadie sabía era que, con esa detención, no comenzaba el final, sino el verdadero conflicto. Porque ahora, Alejandro no solo tendría que enfrentar un proceso legal complejo, sino algo mucho más difícil de evadir, la verdad que sus propios hijos acababan de revelar. Y mientras Lucía atravesaba las puertas de la comisaría, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, una pregunta flotaba en el aire, pesada e inevitable: ¿quién había fallado realmente a esos niños? La respuesta aún no estaba clara, pero una cosa sí lo estaba: nada volvería a ser igual a partir de ese momento. La comisaría nunca había parecido tan estrecha. No por sus paredes ni por los pasillos mal iluminados, sino por la sensación de encierro que se instaló en el pecho de todos desde el momento en que Lucía cruzó la puerta esposada. El aire estaba cargado de murmullos, teclados golpeando con prisa y miradas que juzgaban en silencio. Para los agentes, era un caso más que debía procesarse con eficiencia; para Lucía, era el punto de no retorno. Se sentó frente a una mesa metálica, las manos aún marcadas por el frío del acero, y respiró hondo intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que cada palabra podía pesar toneladas, que cada silencio podía ser interpretado como culpa. Aún así, eligió hablar con calma. Respondió a las preguntas sin adornos, sin dramatizar, sin negar lo evidente. Sí, había sacado a los niños sin autorización. Sí, había apagado su teléfono. Sí, había tomado una decisión que sabía que podía costarle caro. Pero también explicó por qué. Habló de noches en vela, de llantos que nadie escuchaba, de miedos que no aparecían en los informes ni en las cámaras. Los agentes tomaron nota. Algunos evitaban mirarla directamente, otros la observaban con una atención distinta, como si algo en su relato no encajara del todo con la imagen de una secuestradora. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Alejandro Montenegro regresaba a su mansión con Daniel y Sofía en el asiento trasero del automóvil, rodeados de un silencio que dolía más que cualquier grito. El trayecto fue corto, pero la distancia emocional parecía infinita. Alejandro intentó iniciar una conversación, preguntó si tenían hambre, si querían algo al llegar, pero las respuestas fueron monosílabos, educadas, distantes. La casa los recibió con su habitual perfección: luces automáticas, temperatura exacta, todo en su lugar. Y sin embargo, Alejandro sintió que nunca había estado tan desordenada. Esa primera noche fue larga. Daniel no pudo dormir. Sofía pidió que dejaran la puerta abierta. Alejandro se sentó en el borde de la cama de su hija, incómodo, torpe, como si estuviera ocupando un lugar que no conocía. Le prometió que todo estaría bien, pero la frase sonó hueca incluso para él. Cuando finalmente se quedó solo, caminó por la casa sin rumbo fijo, deteniéndose frente a puertas cerradas, fotografías antiguas, objetos que siempre habían estado allí pero que nunca había mirado de verdad. En su despacho, abrió el expediente que su abogado le había enviado con rapidez impecable. Allí estaban las palabras que confirmaban lo que había denunciado: acusación formal por sustracción de menores. Alejandro sintió un alivio momentáneo al ver el lenguaje jurídico, ordenado, claro, contundente. Era el territorio que conocía. Pero ese alivio se desvaneció cuando recordó la reacción de sus hijos al ver a Lucía esposada. No había odio en sus ojos. Había miedo. Y esa imagen comenzó a perseguirlo. A la mañana siguiente, el caso estalló en los medios con una fuerza que ni siquiera él había previsto. Programas matinales, noticieros nocturnos, portales digitales, todos repetían la misma historia con ligeras variaciones, pero con una conclusión común: una niñera había traicionado la confianza de un empresario poderoso. El apellido Montenegro aparecía una y otra vez, acompañado de palabras como víctima, escándalo, seguridad. El nombre de Lucía, en cambio, era pronunciado con sospecha, con morbo, con una facilidad inquietante para la condena anticipada. Alejandro observaba las pantallas desde su sala, rodeado de asesores que le sugerían prudencia,
control del discurso, firmeza. Él asentía, pero su mente estaba en otra parte. Cada titular parecía alejarlo un poco más de la verdad que comenzaba a intuir. En la comisaría, Lucía pasó su primera noche sin dormir. La luz nunca se apagaba del todo, y el ruido constante le impedía descansar. Pensó en los niños, en si habrían podido dormir, en si estarían asustados. Pensó también en su madre, en lo que sentiría al verla en las noticias. No se permitió llorar. Sabía que las lágrimas no cambiarían nada. A la mañana siguiente, fue trasladada para una nueva ronda de interrogatorios. Esta vez, las preguntas fueron más específicas, más técnicas. Le mostraron registros, horarios, capturas de cámaras. Lucía no negó nada. Confirmó cada dato. Cuando le preguntaron por qué no había acudido a las autoridades, respondió con una sinceridad que descolocó a más de uno, porque no creyó que alguien escucharía a una niñera sin poder frente a un hombre con tanto dinero e influencia. Esa frase quedó flotando en la sala. No como una acusación directa, sino como una constatación incómoda. Mientras tanto, los servicios sociales iniciaron su propio proceso. Daniel y Sofía fueron entrevistados por separado, en un ambiente diseñado para generar confianza. Al principio, hablaron poco. Respondían con frases cortas, miraban al suelo. Pero poco a poco, comenzaron a decir más. No hablaron de golpes ni de gritos. Hablaron de soledad. De esperar. De sentir que molestaban. Los profesionales tomaron nota con atención. Sabían que esas palabras no justificaban legalmente lo ocurrido, pero sí dibujaban un contexto que no podía ignorarse. Alejandro fue informado de esas entrevistas esa misma tarde. Su abogado minimizó su importancia, insistió en que el foco debía mantenerse en el acto ilegal cometido por Lucía. Alejandro escuchó, pero por dentro algo se resistía. Esa noche, intentó pasar tiempo con Daniel y Sofía. Propuso ver una película, cenar juntos, hacer algo normal. Los niños aceptaron con cautela. La cena fue silenciosa, interrumpida por intentos torpes de conversación. Alejandro se dio cuenta de que no conocía realmente los gustos de sus hijos, ni sus rutinas, ni sus miedos. Esa constatación lo golpeó con más fuerza que cualquier titular negativo. En paralelo, la defensa de Lucía comenzó a moverse. Un abogado de oficio, inicialmente, y luego uno con más experiencia que aceptó el caso al percibir que no era tan simple como parecía. Revisaron los informes, las declaraciones, los antecedentes. No había nada que indicara una intención criminal clásica. No había pedido de rescate, no había ocultamiento prolongado, no había beneficio personal. Eso no la hacía inocente ante la ley, pero sí cuestionaba la narrativa dominante. Alejandro fue citado nuevamente a declarar para ampliar su denuncia. En la sala, repitió los hechos con precisión, pero esta vez, al ser preguntado por la relación de Lucía con los niños, dudó. No pudo negar que era cercana, que era quien más tiempo pasaba con ellos, que confiaba en ella. Esa duda quedó registrada. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Con el paso de los días, la presión comenzó a sentirse de otra manera. Ya no era solo mediática. Era interna. Alejandro empezó a despertar antes del amanecer, con una sensación de vacío difícil de explicar. Caminaba por la casa y notaba la ausencia de Lucía en detalles mínimos, la forma en que se organizaban las mochilas, los horarios, las pequeñas rutinas que ella había sostenido sin que nadie se lo pidiera. Empezó a comprender que había delegado no solo tareas, sino vínculos. En la comisaría, Lucía fue informada de que el fiscal solicitaría prisión preventiva. La noticia cayó como un peso frío. No por ella, sino por lo que significaba, un tiempo indefinido lejos de los niños, una marca difícil de borrar. Aún así, mantuvo la compostura.
firmó los documentos, escuchó las explicaciones, y se preparó para lo que venía. Sabía que la decisión no estaba en sus manos. Afuera, Alejandro era asesorado para mostrarse firme, para no ceder terreno. Pero dentro de él, algo comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez, la certeza absoluta que siempre lo había acompañado empezaba a fallar. Y esa fisura, todavía pequeña, anunciaba un conflicto mucho más profundo que cualquier proceso legal. La solicitud de prisión preventiva fue presentada a primera hora de la mañana siguiente, y aunque Alejandro había sido advertido de que era un procedimiento estándar, la palabra resonó en su mente con una dureza inesperada. Prisión. Encierro. Tiempo detenido. Hasta ese momento, había pensado el proceso como una sucesión de pasos técnicos que terminarían devolviendo el orden a su vida. Pero esa solicitud cambió la naturaleza del conflicto. Ya no se trataba solo de recuperar el control, sino de aceptar que alguien sería castigado de manera irreversible por una decisión que, aunque ilegal, había nacido de un lugar que comenzaba a resultarle incómodamente comprensible. Mientras los abogados ajustaban estrategias y los asesores insistían en mantener una postura firme, Alejandro empezó a sentirse atrapado entre dos versiones de sí mismo, el empresario que exigía consecuencias y el padre que comenzaba a cuestionar el origen real del problema. Esa tensión se hizo evidente incluso para quienes lo rodeaban. En reuniones donde antes hablaba con autoridad incuestionable, ahora guardaba silencios prolongados. Nadie se atrevía a señalarlos, pero todos los notaban. Lucía fue trasladada al juzgado bajo estrictas medidas de seguridad. El trayecto fue breve, pero su mente lo vivió como una travesía interminable. Observaba las calles a través de la ventana del vehículo policial y pensaba en lo irónico de la situación. Había recorrido esos mismos caminos incontables veces acompañando a los niños a la escuela, al médico, a actividades que Alejandro rara vez conocía en detalle. Ahora, los recorría sola, escoltada, convertida en un problema que debía resolverse. En la sala de audiencias, el ambiente era tenso, cargado de expectativas. El fiscal expuso los hechos con claridad, enfatizando la ruptura de confianza y la necesidad de proteger a los menores de decisiones unilaterales. La defensa respondió apelando al contexto, a la ausencia de intención criminal y a la colaboración constante de Lucía con la investigación. Cuando se le concedió la palabra, Lucía habló con serenidad. No pidió perdón ni justificó lo ocurrido. Explicó. Dijo que sabía que había cruzado un límite, pero que ese límite se había vuelto difuso cuando nadie más parecía dispuesto a escuchar a los niños. Su voz no tembló, pero el cansancio era evidente. El juez escuchó en silencio, tomando notas, consciente de que cualquier decisión tendría repercusiones profundas. Alejandro asistió a la audiencia desde el fondo de la sala. No quiso sentarse en primera fila. Observó a Lucía sin mirarla directamente, como si temiera que un contacto visual confirmara aquello que aún no estaba listo para aceptar. Cuando el juez anunció que evaluaría la solicitud de prisión preventiva y que la decisión se comunicaría en breve, Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era ansiedad por el resultado legal, sino por la certeza de que, ocurriera lo que ocurriera, nada volvería a la normalidad. Esa tarde, regresó a la mansión con una sensación de derrota que no sabía cómo nombrar. Daniel y Sofía estaban en la sala, dibujando en silencio. Al verlo entrar, lo miraron con cautela. Alejandro se sentó con ellos, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Observó los dibujos, casas pequeñas, personas juntas, escenas simples. Ninguna se parecía a la mansión en la que vivían. Ese detalle lo golpeó con una claridad brutal. Comprendió que, para sus hijos, el hogar no estaba definido por el espacio ni por el lujo, sino por la presencia. Y esa presencia había sido intermitente, frágil, condicionada. Los servicios sociales intensificaron su intervención. Nuevas entrevistas, visitas inesperadas, evaluaciones del entorno familiar.
Alejandro comenzó a sentirse observado en su propio hogar. Cada gesto era analizado, cada reacción evaluada. Al principio, intentó controlar la situación como lo hacía con todo, organizando horarios, estableciendo rutinas estrictas, imponiendo orden. Pero pronto se dio cuenta de que ese enfoque solo aumentaba la distancia con los niños. Daniel comenzó a encerrarse en su habitación. Sofía volvió a pedir que alguien se quedara con ella hasta que se durmiera. Alejandro aceptó. Se sentaba a su lado en silencio, escuchando su respiración, preguntándose cuántas veces Lucía había hecho exactamente lo mismo sin que nadie lo notara. En paralelo, la opinión pública comenzaba a dividirse. Algunos medios empezaron a cuestionar la narrativa inicial. Columnas de opinión hablaban de negligencia emocional, de estructuras familiares sostenidas por empleados, de niños criados en soledad. Otros defendían a Alejandro, argumentando que nadie podía juzgar la vida privada de una familia desde afuera. Esa polarización aumentó la presión. Lucía, desde la celda de detención temporal, era consciente de ese cambio en el discurso, pero no se aferraba a él. Sabía que la empatía pública es volátil y que la ley no se mueve por tendencias. Finalmente, la decisión llegó. El juez dictó prisión preventiva mientras avanzaba la investigación, argumentando la necesidad de asegurar el proceso y evitar interferencias. La noticia fue comunicada de manera formal, fría, sin dramatismo. Lucía cerró los ojos un instante al escucharla. No lloró. Sabía que ese escenario era posible desde el principio. Pensó en los niños, en cómo reaccionarían al saber que no la verían por un tiempo. Esa idea fue más dolorosa que el encierro mismo. Alejandro fue informado poco después. Escuchó la decisión en silencio, sin mostrar emoción. Sus asesores interpretaron su reacción como satisfacción contenida. Se equivocaban. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por la casa hasta el amanecer, reviviendo cada señal ignorada, cada momento delegado, cada conversación postergada. Comprendió que la prisión de Lucía no cerraba el conflicto, lo abría. Porque ahora, sin ella, el vacío quedaba completamente expuesto. Al día siguiente, Alejandro llevó personalmente a los niños a la escuela. Era la primera vez que lo hacía sin intermediarios. Daniel caminaba a su lado en silencio. Antes de entrar, se detuvo y le preguntó algo que Alejandro no esperaba, si Lucía iba a volver. Alejandro no supo mentir. Dijo que no lo sabía. Daniel asintió, como si ya hubiera entendido esa respuesta mucho antes. Sofía abrazó a su padre con fuerza. Ese gesto, simple y breve, fue más contundente que cualquier declaración legal. Alejandro se quedó observándolos entrar, sintiendo que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Ya no podía seguir siendo el mismo. La prisión de Lucía había sellado una etapa, pero también había encendido una pregunta que no podía seguir evitando: ¿qué tendría que cambiar para que sus hijos nunca más necesitaran que alguien se los llevara para sentirse a salvo? El tiempo comenzó a jugar en contra de Alejandro Montenegro de una manera que jamás había experimentado. No se trataba del tiempo financiero, medido en cierres trimestrales o decisiones estratégicas, sino de un tiempo humano, lento y persistente, que obligaba a mirar aquello que siempre había evitado. Con Lucía en prisión preventiva, la estructura invisible que sostenía su hogar se derrumbó de golpe. Las rutinas que parecían funcionar por inercia comenzaron a fallar. Las mañanas se volvieron caóticas, las noches interminables. Alejandro descubrió que no sabía cómo preparar el desayuno de sus hijos sin ayuda, que desconocía los horarios exactos de sus actividades, que ignoraba detalles básicos de su vida cotidiana. Cada pequeño error era una señal clara de una verdad mayor: había delegado la paternidad durante demasiado tiempo. Los servicios sociales intensificaron su presencia. Visitas sin previo aviso, entrevistas prolongadas, informes detallados. Para Alejandro,
Aquello era una invasión, para el sistema, una necesidad. Los profesionales no buscaban culpables, buscaban patrones. Y los patrones que emergían no eran favorables. Daniel mostraba signos claros de hipervigilancia emocional, una madurez forzada que no correspondía a su edad. Sofía manifestaba ansiedad nocturna, miedo a la separación, una dependencia afectiva que hablaba de ausencias tempranas. Los informes no hablaban de maltrato directo, pero sí de una negligencia sostenida, silenciosa, profundamente dañina. Alejandro leía esos documentos con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Intentaba discutir términos, cuestionar interpretaciones, pero en el fondo sabía que nada de eso era falso. En paralelo, el caso comenzó a tomar un rumbo inesperado en la opinión pública. Algunos medios, inicialmente alineados con la narrativa del secuestro, empezaron a publicar reportajes más extensos, menos sensacionalistas. Entrevistaron a especialistas en infancia, a trabajadores sociales, a psicólogos que hablaban de un fenómeno común pero poco visibilizado, niños criados en entornos de alto nivel económico, pero con carencias emocionales profundas. El nombre de Alejandro empezó a aparecer asociado a ese debate. Ya no era solo la víctima de una traición, sino el símbolo de un modelo familiar en crisis. Esa exposición lo desestabilizó más que cualquier pérdida financiera. Por primera vez, no podía controlar el relato. Cada intento de sus asesores por limpiar su imagen parecía agravar la situación. La gente no quería comunicados, quería respuestas. Y esas respuestas no estaban en los comunicados, estaban en los silencios que Alejandro había mantenido durante años. Lucía, desde la prisión, percibía esos cambios de manera fragmentada. No tenía acceso constante a las noticias, pero recibía ecos del exterior a través de su abogado y de algunas cartas que comenzaban a llegar. Personas desconocidas le escribían agradeciéndole haber hecho visible algo que muchos preferían ignorar. Ella leía con cuidado, sin dejarse arrastrar por la idea de redención pública. Sabía que el apoyo social es volátil y que su situación legal seguía siendo delicada. En las entrevistas con los psicólogos del sistema penitenciario, mantenía una postura coherente. No se presentaba como salvadora ni como víctima. Repetía una y otra vez que había actuado desde el cuidado, no desde la ambición. Esa consistencia comenzó a generar dudas incluso en funcionarios que, al principio, veían el caso como un expediente más. La pregunta ya no era solo si Lucía había cometido un delito, sino porque nadie más había actuado antes. Alejandro fue citado a una nueva evaluación psicológica obligatoria como parte del proceso de custodia. Aquella cita lo inquietó más que cualquier audiencia judicial. Se sentó frente a una profesional que no parecía impresionada por su apellido ni por su trayectoria. Las preguntas fueron directas, a veces incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que pasó una tarde completa con sus hijos sin interrupciones? ¿Qué hacía Daniel cuando tenía miedo? ¿Qué necesitaba Sofía para sentirse segura? Alejandro intentó responder con honestidad, pero pronto se dio cuenta de que muchas respuestas simplemente no existían. El silencio se volvió denso. La profesional no lo juzgó, no lo confrontó. Solo tomó nota. Ese gesto fue más devastador que cualquier reproche. Al salir, Alejandro sintió una opresión en el pecho. Por primera vez, entendió que no se trataba de perder un caso, sino de enfrentar una verdad personal que había evitado sistemáticamente. Mientras tanto, los niños comenzaron a preguntar más. Daniel quería saber por qué Lucía no volvía, porque los adultos siempre hablaban en voz baja cuando él entraba en una habitación. Sofía preguntaba si había hecho algo mal. Alejandro se encontró respondiendo como podía, sin mentir, pero sin saber cómo decir la verdad completa. Cada conversación era un campo minado. Descubrió que ser honesto no siempre es sencillo, pero que la evasión es mucho más dañina. Empezó a sentarse con ellos por las noches, a escuchar, a quedarse incluso cuando el cansancio lo vencía. Esos momentos, aunque pequeños,
comenzaron a generar cambios sutiles. Daniel empezó a hablar más. Sofía dormía mejor cuando su padre se quedaba hasta que conciliaba el sueño. Alejandro percibía esos avances con una mezcla de alivio y dolor, consciente de que eran pasos tardíos, pero necesarios. El proceso legal avanzaba en paralelo, lento e implacable. La defensa de Lucía presentó nuevos elementos, registros escolares, testimonios de antiguos empleados, informes que mostraban una coherencia clara entre lo que los niños decían y lo que otros habían observado durante años. No eran pruebas que anularan el acto ilegal, pero sí que lo contextualizaban de forma contundente. El fiscal comenzó a ajustar su estrategia. Ya no podía sostener una acusación simplista sin enfrentar críticas fundadas. Se hablaba cada vez más de alternativas a la prisión preventiva, de medidas menos punitivas. Alejandro fue informado de esos movimientos y, para su sorpresa, no sintió indignación. Sintió miedo. Miedo a que la verdad se volviera completamente visible, a que su responsabilidad quedara expuesta de una forma que ya no pudiera controlar ni negar. Ese miedo marcó un punto de inflexión. Comprendió que seguir luchando contra la realidad solo profundizaría el daño. En una noche especialmente difícil, Alejandro se quedó despierto revisando antiguas fotografías familiares. Imágenes de cumpleaños, viajes, celebraciones. En todas aparecía él, sonriendo, presente físicamente. Pero al mirarlas con detenimiento, notó algo inquietante. En muchas, los niños miraban a Lucía, no a él. Esa constatación lo dejó sin aliento. Cerró el álbum con cuidado, como si fuera algo frágil, y se quedó en silencio durante largo tiempo. Por primera vez, no buscó excusas. No se dijo que estaba ocupado, que hacía lo mejor que podía, que el dinero compensaba. Aceptó, aunque doliera, que había fallado. Esa aceptación no fue liberadora. Fue pesada, incómoda, pero necesaria. Porque a partir de ese momento, ya no podía fingir que el conflicto era externo. La verdad estaba dentro de su propia casa, y ya no había forma de ignorarla. La fractura ya no podía ocultarse. Lo que comenzó como un caso legal complejo se transformó en un espejo público que reflejaba una realidad incómoda para muchos. Alejandro Montenegro despertó una mañana y comprendió que había perdido algo que siempre creyó intocable, el control absoluto del relato. Los periódicos ya no abrían con la palabra secuestro, sino con análisis extensos sobre abandono emocional, estructuras familiares sostenidas por empleados y el costo invisible de la ausencia parental. Su apellido aparecía ahora en columnas de opinión, no como víctima exclusiva, sino como símbolo de una dinámica que durante años había sido normalizada. Esa exposición lo golpeó con una fuerza distinta. No había forma de responder con comunicados ni con abogados. El debate había dejado de ser jurídico y se había vuelto moral. Y en ese terreno, Alejandro nunca había aprendido a moverse. Los servicios sociales elevaron un informe definitivo que cambió el tono del proceso. En él se hablaba de una relación afectiva primaria desplazada hacia la figura de la cuidadora, de una dependencia emocional comprensible en menores que no encontraban estabilidad en su núcleo familiar, y de la necesidad urgente de reestructurar el entorno de los niños. No se trataba de castigar, sino de prevenir daños mayores. Alejandro leyó ese informe varias veces. Cada lectura era más difícil que la anterior. No encontraba exageraciones ni interpretaciones forzadas. Encontraba descripciones precisas de situaciones que él había vivido sin cuestionar. Comprendió que, aunque nunca había querido hacer daño, el daño había ocurrido igual. Esa revelación fue devastadora. Porque lo obligaba a aceptar que las buenas intenciones no compensan las ausencias prolongadas. Mientras tanto, Lucía fue informada de que el juez revisaría nuevamente la medida cautelar. La posibilidad de una alternativa a la prisión preventiva comenzaba a tomar forma. Para ella, esa noticia no fue un alivio inmediato.
Sabía que cada avance legal también implicaba una exposición mayor, un escrutinio más profundo de su decisión. Aún así, se mantuvo firme. No cambió su versión. No suavizó sus palabras. Entendía que la coherencia era su única defensa real. Alejandro fue citado a una audiencia clave. Esta vez, no como denunciante principal, sino como parte de una evaluación integral del entorno familiar. La sala estaba llena. No solo de abogados y funcionarios, sino de una expectativa densa, casi incómoda. Cuando tomó la palabra, Alejandro habló con una franqueza que sorprendió incluso a su propia defensa. Reconoció que había delegado demasiado, que había confundido provisión con presencia, que había ignorado señales claras durante años. No lo hizo como estrategia, sino como una necesidad interna que ya no podía postergar. Esa declaración marcó un punto de quiebre. Para algunos, fue un acto de valentía tardía. Para otros, una confesión inevitable. Pero para Alejandro, fue el primer momento en que habló sin pensar en las consecuencias. Simplemente dijo la verdad. Lucía escuchó esa intervención desde el fondo de la sala. No sintió triunfo ni vindicación. Sintió tristeza. Porque comprendió que aquella admisión llegaba después de que todo se había roto. El juez ordenó una serie de medidas transitorias. Supervisión constante, acompañamiento psicológico obligatorio, revisión de la custodia. Nada estaba decidido aún, pero el rumbo era claro. El sistema ya no podía tratar el caso como un delito aislado. Tenía que abordarlo como un conflicto estructural. Afuera, los medios informaban sobre un giro inesperado, pero lo que realmente ocurría era más profundo. Se estaba rompiendo una narrativa cómoda que permitía señalar a un culpable individual y seguir adelante. Ahora, la responsabilidad se distribuía de una forma mucho más incómoda. Alejandro regresó a casa ese día con una sensación de agotamiento extremo. No físico, sino emocional. Daniel y Sofía lo esperaban en la sala. Ya no había distancia evidente, pero tampoco una confianza plena. Era un territorio nuevo para todos. Alejandro se sentó con ellos y habló sin rodeos. Les dijo que había cometido errores, que estaba aprendiendo, que no sabía cuánto tiempo tomaría arreglar las cosas, pero que no pensaba irse. No prometió perfección. Prometió presencia. Esa diferencia, aunque sutil, fue fundamental. Lucía recibió la notificación oficial días después. El juez había decidido sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario mientras continuaba el proceso. La decisión se basaba en la ausencia de riesgo de fuga, la colaboración constante y el contexto particular del caso. Cuando escuchó la resolución, Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. No era libertad. No era absolución. Pero era un reconocimiento implícito de que la historia no era simple. Al salir del juzgado, evitó las cámaras. No buscaba atención ni compasión. Sabía que el camino aún era largo. Alejandro fue informado de la medida casi al mismo tiempo. Su reacción fue ambigua. Una parte de él sintió alivio. Otra, miedo. Porque esa decisión acercaba una verdad que ya no podría ser negada. Lucía no había actuado desde la maldad, sino desde un vacío que él mismo había creado. Los días siguientes fueron de ajustes constantes. Alejandro reorganizó su agenda de manera radical. Canceló compromisos, redujo viajes, delegó funciones que antes consideraba intocables. Sus socios no entendían ese cambio. Algunos lo interpretaron como debilidad. Otros, como una crisis pasajera. Alejandro no se molestó en explicar. Por primera vez, no necesitaba aprobación externa. Su foco estaba en algo que nunca había priorizado de verdad. Las tardes con sus hijos se volvieron más largas. Hablaron de miedos, de enojos, de cosas simples.
No siempre era fácil. A veces, Daniel se cerraba. A veces, Sofía lloraba sin saber por qué. Alejandro aprendió a no huir de esos momentos. Aprendió que estar presente no siempre implica resolver, sino acompañar. Mientras tanto, Lucía cumplía el arresto domiciliario con disciplina. Asistía a evaluaciones, mantenía contacto con su abogado, escribía largas reflexiones que nadie le pedía. No esperaba agradecimiento ni perdón. Esperaba que los niños estuvieran bien. El caso se acercaba a su resolución, pero la tensión no disminuía. Al contrario, se volvía más intensa. Porque ahora, cada decisión tendría consecuencias definitivas. Los informes finales estaban en preparación. El juez había dejado claro que el fallo no sería ejemplarizante en el sentido tradicional, sino restaurativo en la medida de lo posible. Esa palabra comenzó a circular con fuerza: restaurar. No castigar únicamente, sino reparar. Alejandro comprendió que reparar no significaba volver al punto inicial, sino construir algo distinto sobre lo que había quedado en ruinas. Esa comprensión fue dura, pero también abrió una posibilidad que antes no existía. Lucía, desde su encierro domiciliario, pensaba en lo mismo. Sabía que, incluso si el fallo la favorecía parcialmente, su vida ya había cambiado para siempre. Aceptó esa realidad sin resistencia. Porque algunas decisiones, una vez tomadas, transforman todo, incluso cuando nacen del cuidado. La parte 3 se cierra en ese punto de tensión máxima. Con una verdad expuesta, con el poder desplazado, con las máscaras caídas. Nada está completamente resuelto, pero nada puede volver atrás. Alejandro ya no puede refugiarse en el dinero ni en el control. Lucía ya no puede proteger a los niños como antes. Y Daniel y Sofía, en el centro de todo, observan a los adultos enfrentarse a las consecuencias de años de silencios. El desenlace está cerca. No como un golpe repentino, sino como una decisión inevitable que cambiará todas las vidas involucradas. El silencio previo al desenlace fue distinto a todo lo que Alejandro Montenegro había experimentado. No era el silencio de la mansión vacía ni el de las noches sin respuestas, sino uno cargado de expectativa, de consecuencias inminentes. Los informes finales estaban sobre la mesa del juez, y todos los involucrados lo sabían. Ya no quedaban espacios para interpretaciones cómodas ni para discursos calculados. Cada palabra escrita en esos documentos reflejaba años de decisiones, omisiones y miedos que habían convergido en un punto imposible de evitar. Alejandro sentía ese peso cada mañana al despertar. Ya no se levantaba pensando en contratos o estrategias, sino en cómo mirar a sus hijos sin que el pasado se interpusiera entre ellos. Daniel y Sofía percibían ese cambio. No lo analizaban, no lo juzgaban, simplemente lo sentían. Había algo distinto en la manera en que su padre se sentaba con ellos, en cómo escuchaba sin interrumpir, en cómo permanecía incluso cuando el silencio se volvía incómodo. Aún así, la herida no estaba cerrada. Había preguntas que seguían flotando, miedos que no se disipaban con facilidad. Alejandro lo entendía. No esperaba confianza inmediata. Aprendía, poco a poco, que reparar implica paciencia, constancia y la humildad de aceptar que algunas cosas no se arreglan rápido. Lucía, por su parte, vivía los días de arresto domiciliario con una mezcla de calma forzada y tensión constante. Sabía que su situación legal estaba a punto de definirse y que, independientemente del resultado, su vida ya había cambiado de manera irreversible. Pasaba horas reflexionando sobre lo ocurrido, no para justificarse, sino para comprenderlo. En las sesiones obligatorias con psicólogos, hablaba con claridad sobre los límites que había cruzado y sobre el origen de su decisión. Nunca negó la ilegalidad de su acto, pero tampoco renunció a la verdad que lo había motivado. Esa coherencia fue clave en la evaluación final. Los profesionales coincidían en algo poco común: Lucía no representaba un riesgo,
pero sí era el síntoma de un sistema que había fallado antes. Esa conclusión comenzó a resonar con fuerza en el proceso judicial. El caso ya no se trataba de castigar a una persona, sino de establecer responsabilidades reales y evitar que algo similar volviera a ocurrir. Alejandro fue citado a una última evaluación, esta vez centrada no en el pasado, sino en la proyección futura. ¿Qué estaba dispuesto a cambiar de forma permanente? ¿Qué decisiones concretas había tomado más allá del impacto mediático? Las respuestas no fueron perfectas, pero fueron honestas. Alejandro habló de reducción definitiva de su carga laboral, de acompañamiento terapéutico continuo, de la necesidad de reconstruir vínculos desde cero. No prometió resultados inmediatos. Prometió compromiso sostenido. La audiencia final fue fijada para una mañana gris, casi simbólica. El tribunal estaba lleno, pero el ambiente era distinto al de las primeras sesiones. Ya no había morbo ni ansiedad colectiva. Había una atención silenciosa, respetuosa. Alejandro llegó sin escoltas visibles, sin la distancia habitual. Lucía entró minutos después, escoltada, con el rostro sereno. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez desde hacía semanas, no hubo reproche ni desafío. Hubo reconocimiento. Ambos sabían que, de formas distintas, habían fallado y habían aprendido. El fiscal expuso sus conclusiones con un tono menos acusatorio que al inicio del proceso. Reconoció que no existió intención criminal clásica, que no hubo beneficio personal, que los menores nunca estuvieron en peligro físico. Sin embargo, insistió en la necesidad de una respuesta legal que marcara límites claros. La defensa retomó el concepto que había atravesado todo el caso: contexto. Contexto emocional, familiar, estructural. No para excusar, sino para comprender. Cuando Lucía tomó la palabra por última vez, habló sin dramatismo. Dijo que aceptaría la decisión del tribunal, cualquiera que fuera, porque entendía que la ley debía cumplir su función. Pero también dijo algo que dejó la sala en silencio, que esperaba que, al final de todo, los niños no fueran tratados como pruebas, sino como personas. Alejandro escuchó esas palabras con el corazón encogido. Por primera vez desde que todo comenzó, no sintió la necesidad de defenderse. Sintió la necesidad de asumir. Cuando el juez le concedió la palabra, habló con voz firme, aunque cargada de emoción contenida. Reconoció que había construido una vida en la que todo funcionaba, excepto lo esencial. Admitió que confundió responsabilidad con provisión y control con cuidado. No pidió indulgencia. No pidió favores. Simplemente pidió que el fallo priorizara el bienestar de Daniel y Sofía por encima de cualquier interés individual. Esa declaración no fue estratégica. Fue el resultado de un proceso interno doloroso, pero real. El juez escuchó con atención. Tomó notas. Observó a los niños, sentados junto a un asistente social, atentos pero cansados. Y entonces anunció un breve receso antes de emitir la decisión final. Ese intervalo se sintió eterno. Nadie hablaba. Nadie se movía. Lucía cerró los ojos, respirando despacio. Alejandro miraba al suelo, consciente de que estaba a punto de enfrentar las consecuencias definitivas de una historia que había comenzado con una acusación y había terminado revelando una verdad mucho más profunda. El futuro inmediato de todos dependía de lo que estaba por decirse. Y, por primera vez, Alejandro comprendió que no temía la decisión del juez. Temía no estar a la altura del cambio que esa decisión exigiría. Cuando el juez regresó a la sala, el aire pareció volverse más pesado. No por tensión escandalosa, sino por la conciencia colectiva de que aquel momento cerraría una etapa que había marcado a todos de manera irreversible. Nadie esperaba un final perfecto. Nadie lo necesitaba. Lo que estaba en juego no era una victoria, sino una definición. El juez habló con voz firme, sin adornos.
Reconoció que Lucía había actuado fuera del marco legal, que sacar a los menores sin autorización constituía un delito según la ley vigente. Pero también dejó claro que el derecho no puede ser ciego al contexto cuando ese contexto es determinante. Enumeró uno a uno los elementos que habían pesado en su decisión: la ausencia de intención criminal, la inexistencia de beneficio personal, la cooperación constante con las autoridades, los informes psicológicos, los testimonios coincidentes y, sobre todo, el bienestar comprobado de los niños durante el tiempo que estuvieron bajo su cuidado. La sentencia fue clara. Lucía no sería enviada a prisión. Recibiría una condena condicional, con seguimiento judicial, trabajo comunitario obligatorio y acompañamiento psicológico durante un periodo prolongado. Además, quedaría temporalmente inhabilitada para ejercer como cuidadora profesional. No era una absolución total, pero tampoco una condena destructiva. Era una respuesta pensada para reparar, no para arrasar. Lucía escuchó el fallo con los ojos abiertos, respirando lentamente. No sonrió. No lloró. Simplemente asintió. Para ella, la decisión no significaba alivio pleno, sino el cierre de una etapa de incertidumbre extrema. Sabía que cargaría con las consecuencias durante mucho tiempo, pero también sabía que no sería borrada ni tratada como un monstruo. Alejandro sintió algo distinto. Una mezcla de alivio, vergüenza y responsabilidad. El juez continuó, dirigiéndose a él de forma directa, algo poco habitual. Habló de la necesidad de un compromiso real, sostenido, verificable. De la importancia de que los cambios no fueran temporales ni motivados por la presión pública. Dejó claro que los servicios sociales mantendrían la supervisión durante un tiempo considerable. Alejandro aceptó cada palabra sin protestar. Por primera vez, no sintió la necesidad de negociar ni de imponerse. Entendió que esa supervisión no era un castigo, sino una oportunidad que no todos reciben a tiempo. Al salir del tribunal, los periodistas aguardaban, pero el impacto mediático ya no tenía la fuerza del inicio. La historia había dejado de ser fácil de consumir. No había villanos claros ni héroes indiscutibles. Alejandro decidió no dar declaraciones extensas. Dijo solo una frase breve, sincera, que resumía todo lo que había aprendido: estoy empezando a ser el padre que mis hijos necesitan. Lucía no habló con la prensa. Se marchó en silencio, acompañada por su abogado. Esa misma tarde, regresó a su casa para comenzar una etapa completamente distinta. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Tampoco lo esperaba. Comenzó a cumplir su condena con disciplina, trabajando en programas comunitarios, ayudando a familias en situaciones límite, escuchando historias que se parecían demasiado a la suya. No buscaba redención pública. Buscaba sentido. Alejandro, por su parte, tomó decisiones que sorprendieron a muchos. Redujo su participación directa en la empresa, delegó funciones clave y rechazó proyectos que lo obligarían a ausentarse durante largos periodos. Algunos socios lo consideraron un error estratégico. Otros, una crisis pasajera. Alejandro no se molestó en explicar. Por primera vez, no necesitaba justificar sus elecciones ante nadie más que ante sus hijos. Daniel y Sofía comenzaron a mostrar cambios graduales. No inmediatos, no mágicos, pero reales. Daniel dejó de encerrarse tanto en sí mismo. Sofía empezó a dormir mejor. Las terapias continuaron, las conversaciones difíciles también. Hubo retrocesos, momentos de frustración, silencios incómodos. Pero Alejandro permaneció. Incluso cuando no sabía qué decir. Incluso cuando el cansancio era grande. Aprendió que estar presente no siempre significa hacer bien las cosas, sino no irse cuando se complican. Con el tiempo, y bajo supervisión profesional, se permitió que Lucía mantuviera contacto ocasional con los niños. Encuentros breves, controlados, sin confusión de roles.
Para Daniel y Sofía, esos encuentros fueron importantes. No para volver atrás, sino para cerrar ciclos. Lucía nunca intentó ocupar un lugar que ya no le correspondía. Se limitó a escuchar, a acompañar desde la distancia permitida, a despedirse de una etapa de su vida con respeto. Alejandro observó esos encuentros con una mezcla de gratitud y culpa. Nunca lo dijo en voz alta, pero sabía que, sin Lucía, quizá no habría despertado a tiempo. Esa conciencia lo acompañaría siempre. Los meses pasaron. La atención mediática se disipó. La vida siguió, sin titulares ni cámaras. Y en esa normalidad silenciosa, ocurrieron los cambios más profundos. Alejandro comenzó a disfrutar de cosas que antes le parecían insignificantes: desayunos lentos, conversaciones sin prisa, tardes sin agenda. Comprendió que el éxito que siempre persiguió tenía poco valor si no podía compartirlo de verdad. Lucía, desde su nueva realidad, aprendió a redefinirse. Dejó de verse únicamente como cuidadora y empezó a construir una identidad más amplia, más consciente de los límites que no deben cruzarse, incluso cuando la intención es proteger. Esta historia no termina con un final perfecto. Termina con una verdad más honesta: que el amor sin presencia es insuficiente. Que las decisiones tomadas desde el cuidado también tienen consecuencias. Que el dinero puede resolver problemas, pero no reemplaza vínculos. Alejandro Montenegro aprendió que el control no es sinónimo de protección. Lucía aprendió que incluso los actos nacidos del amor deben respetar límites. Y Daniel y Sofía aprendieron algo fundamental: que ser escuchados puede cambiar el rumbo de una vida entera. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a apoyar el canal con un like, a suscribirte si aún no lo has hecho y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Porque detrás de cada historia hay realidades que se repiten en silencio. Y porque, a veces, escuchar a tiempo puede marcar la diferencia entre perderlo todo o empezar de nuevo.